Debemos de conocer el Dios de la Biblia. Quisiera decirles esto: hay personas que mientras van caminando en la calle, ellos dicen: yo traigo 2 rosarios, Dios está aquí conmigo. Y dicen: aquí traigo mi Dios. Otro grupo podrá decir: pues ya le prendí una vela a mi Dios. Y el conocimiento de Dios es muy limitado y verdaderamente no es el de la Biblia. Y el mayor mandamiento en la Escritura es amar a Dios, incluso más que servirle. Puedes servir a Dios sin amarle, pero no puedes amarle y no servirle. Por eso lo más importante en la vida de un creyente es amar a Dios y al Dios de la Biblia, hermanos. Me gusta esta historia, escúchala. Un señor con un deseo de conocer a Dios llega a un lugar donde venden imágenes y le dice al vendedor: Señor, quisiera conocer al Dios verdadero. El vendedor le dijo: mire, aquí tenemos a un Jesús tallado en madera de parota y tiene un barniz, vea nada más qué hermosura de imagen. Y el Señor le dice: no, yo quiero conocer al Dios verdadero, busco algo más. Y le dice: mire, por aquí tengo una Virgen María, está tallada de mezquite, es la madera más dura y le va a durar toda su vida. Y le dice: no, Señor, busco al Dios verdadero, busco algo más que esa imagen. Y le dice: ya sé, mire, tengo a este San Charbel, mide 2 metros, Señor. ¿Y qué cree? Este tiene hoja de oro, tiene que llevarse a este. Y le dice: no, Señor, no me entiende. Yo busco al Dios que creó al cielo, al Dios que creó la tierra, y no creo que esté en ese bulto de 2 metros. Y le dice: ya sé, tengo un ángel y esas alas están tan hermosas. Yo creo que es esto lo que usted está buscando. Y le dice: no, Señor, no me entiende. Yo busco a ese Dios que cuando miro al cielo me doy cuenta que ese Dios las hizo. Y no creo que esté en esta estampa que me vende, ni en esta imagen tallada, sea de pino, sea de cedro, sea de caoba, o tenga un baño de oro. No creo que ese sea Dios, Señor. No creo que describan la grandeza de un Dios todopoderoso en esa imagen. No creo que sea tan pequeño en un Dios tan grande. Y tú y yo, hermano, escúchame bien, podremos mostrarle a este mundo sediento quién es el único y verdadero Dios, porque la Escritura nos dice que Jehová uno es. Y tú y yo conocemos ese Dios, mis hermanos. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. 1 de Timoteo 1:17 nos dice la Biblia. Fíjate qué versículo, se merece un cuadro este texto. Nos dice la Biblia: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. ¿No te da gusto que tú y yo conocemos al único, invisible, inmortal y único Dios, hermano? Del Dios que nos habla de Deuteronomio 4, del Dios que se revela en la Escritura. Y no importa si no somos la mayoría, no es quien tiene el grupo más grande, es quien tiene la verdad, el Dios de verdad. Y por la pura gracia de Dios somos nosotros, hermano. Uno como predicador en estos días puede estar alentado o tentado a predicar sobre el virus o sobre temas pequeños, pero no hay tema más glorioso que predicar de Cristo y que predicar de Dios, hermanos. Hemos estudiado por algunos servicios el deseo de Pablo. El deseo de Pablo fue a fin de conocerle, ese Dios inescrutable, ese Dios grandioso, ese Dios creador del universo. Pero esta noche, hermanos, quiero que lo veamos de otro individuo,
que fue el mismo deseo. Y ese fue Moisés, hermano. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13. Fíjate la petición de Moisés, hermanos, y vamos a ver, el tiempo nos permita. Creo que hoy tenemos 2 horas para predicar. Como quiera, ahí tienen su cafecito del otro lado. Y nos dice la Biblia, verso 13. Ahora pues, fíjate, este es Moisés hablando, hermanos. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Guarda esto mucho en tu corazón porque voy a hacer referencia más adelante. Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu camino. No solo tus maravillas, porque eso es lo que la mayoría de gente quiere. Moisés le dijo, muéstrame tu camino. Y fíjate lo que está a continuación, hermano. Yo lo tengo en mi bosquejo de negritas, ¿verdad? Y dice la Biblia, para que te conozca. ¿Cuál era el deseo de Moisés? Quiero conocerte, Señor. Dios nos dé cristianos que anhelen conocer más a su Dios. Solo ve su petición, hermanos, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, si mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y ve la petición en el verso 18 de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, vergüenza debería darnos pensar nuestras peticiones. Cuando Moisés empezó a conocer más a Dios, la petición de Moisés fue, te ruego que me muestres tu gloria, Señor. Pregunta, hermano, ¿acaso Moisés no conocía a Dios? Si en esta petición le dijo, Señor, quiero conocerte, ¿será que Moisés no lo conocía? Estamos estudiando el capítulo 33 de Éxodo y en este capítulo, hermanos, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya Moisés había experimentado la grandeza de su Dios, pero quería conocerlo más. Al leer este pasaje, podemos estar de acuerdo que Moisés tenía una meta, un claro objetivo: conocer más a Dios. Él no estaba satisfecho con conocer solo un poco de Él, no. Moisés quería conocerlo mejor. ¿Qué mejor deseo para un cristiano en esta vida que conozca más a aquel que le dio la vida, que le dio una vida en abundante y que le dio una vida eterna, hermanos? Gracias a Dios por eso. Moisés no era ajeno a Dios, hermano. El Señor ya le había hablado en medio de la zarza ardiente. Acuérdate que eso pasó en Éxodo 3, ahorita vamos a ir para allá. También le reveló su poder en Éxodo 15 cuando cruzaron el Mar Rojo. Aquí estamos en Éxodo 33. Sin embargo, esos 2 eventos enormes ocurridos en la vida de Moisés no eran suficientes. Moisés quería conocer más profundamente quién era su Dios. Nosotros, hermano, podemos unirnos a estar en un capítulo 33 porque tú y yo ya hemos visto, hermanos, la benéfica mano de Dios. Tú y yo ya hemos visto a Dios obrar en nuestras familias, en nuestras vidas y por su gracia en nuestra iglesia, hermanos. Y podría desviarme de este mensaje tan solo para platicar las cosas tan grandes que Dios ha hecho. Sin embargo, decía Spurgeon, nunca digas lo que Dios ha hecho por ti, mejor, nunca digas lo que tú has hecho por Dios, mejor di lo que Dios ha hecho por ti. Nunca promuevas aplausos, promueve su gloria. Y no me voy a desviar, pero tú bien sabes que Dios ha sido bueno contigo, sea personal, sea familiar o sea como iglesia. Regresamos a Éxodo capítulo 3 versículo 1.
Fíjate cómo ya Dios, cómo Moisés había conocido a Dios, hermanos. Dice la escritura, leería hasta el 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová, una preaparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando dice un ángel, esto va a estar muy profundo, significa un ángel. Cuando dice el ángel, habla de Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos. Y aquí se apareció el ángel de Jehová. Y dice la Biblia, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa es que la zarza no se quema? Leeré hasta el 6. Viendo Jehová que él iba a ver, fíjate, hermano, ¿lo llamó quién? No es su conciencia, hermanos, no, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo por nombre: Moisés. Y aquí hay un hermano Moisés, ¿verdad? Moisés, o estaba al menos, ya lo vi. ¿No te da gusto que Dios te puede llamar por nombre, hermano? Hay como un pequeño paréntesis. No le habló al aire, hermano, le habló a Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque este lugar donde tú estás es Irapuato. Perdón, hermanos. Tierra Santa es. Verso 6. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Fíjate, en este entonces, hermanos, tuvo miedo de mirar a Dios. Más adelante dice que habló con él cara a cara. Pero aquí dice que tuvo miedo, hermanos. Dios nos dé un hambre más grande de conocerlo. Moisés por alguna razón fue atraído, tal vez fue la curiosidad, porque la zarza ardía, o tal vez Dios a través de su gracia puso un deseo enorme en su corazón de atraerlo a esa misma zarza. Pero yo también creo, hermanos, que dentro de su corazón había un deseo de conocerlo más a Dios. Se había perdido 40 años pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, pero ahí conoció a Dios, hermano. Dios nos dé un deseo de conocer más a Dios. Dios nos dio un deseo y tal vez has estado errante por el desierto, pero vuélvete a Dios, hermano. Conoce más a tu Dios. Moisés por curiosidad se acerca a la zarza, pero en esa zarza es Dios quien encuentra a Moisés. ¿Tienes tú esa hambre de conocer más a Dios, hermano? En nuestra lectura cruzamos el libro de los Salmos y ver el deseo del salmista por conocer a su Dios, hermano, debería de hacernos sentir vergüenza del poco deseo y esmero que tú y yo tenemos en buscar a Dios. Te voy a dar un ejemplo. Vayamos a Salmos capítulo 63, versículo 3, y mira cómo se expresaba David, hermano, del Señor. El salmista nos dice, Salmos capítulo 63, versículo 3, y dice este texto: porque mejor es tu misericordia, Señor, que la vida. ¿Cuántos cristianos tú conoces que digan: yo prefiero la misericordia de Dios que mi misma vida? ¿Te das cuenta, hermano, de cómo se expresaban los hombres de Dios en la Biblia? El apóstol Pablo, vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12, y nos dice, fíjate, hermanos, no que lo haya alcanzado ya, pero ¿verdad que tú y yo ya lo alcanzamos, hermano? A veces podríamos decir, ay, otra vez vamos a hablar del conocimiento de Dios, hermano, de veras. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Esa palabra es tomar, alcanzar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dios nos dé cristianos que tengan hambre y sed de seguir conociendo a su Dios, hermanos. El salmista nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, es nuestro deseo esta noche. Es el Señor quien escudriña nuestros corazones, quien indaga lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y si Dios se asoma a mirar, ¿será que verdaderamente el deseo más íntimo y grande de nuestro corazón es Él? El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. El cristiano tiene sed de todo menos de Dios. Dios nos dé sed de Dios, hermanos. Y luego le añade, del Dios vivo. Hermanos, Él promete derramar agua sobre el sequedal. Un avivamiento es que yo busque a Dios. Ojo, a veces el cristiano basa el éxito, si puedo usar esa palabra para que sea entendible, en resultados externos. Y no es así, hermanos, es en una comunión interna con Dios. Más importante que hacer es ser y saber quién es Dios. Este es un buen tiempo para que Dios te siga moldeando a ti y para que Dios me siga moldeando a mí, a la imagen de su Hijo. Y vaya que estamos muy lejos, hermano. Y claro, si Él nos moldea posteriormente, daremos fruto, hermanos, es obvio. Muchos cristianos tienen un conocimiento tan superficial de Dios. Conocen algo de Él, pero no a Él. Te lo voy a explicar de esta manera, hermano. Lo conocen como si fuera un bisabuelo. ¿Conociste a tu bisabuelo? Yo creo que la mayoría de personas no lo conocemos. Escuchamos historias de nuestro bisabuelo, tenemos respeto de nuestro bisabuelo, pero no lo conocimos. Muchas personas tienen un concepto tan corto y dicen una frase y es una tristeza, hermano. No hay cercanía. Mire, incluso Job, hermanos, cuando estaba en amargura, Job capítulo 23, versículo 3. En tu tiempo libre lee el contexto. En el versículo 2 Job estaba en amargura y en el versículo 3 nos hace esta pregunta. Job 23, 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Tal vez tú puedas preguntarte, ¿y a qué se parece? ¿Puedo conocerlo personalmente? ¿Se preocupa ese Dios santo por mí? ¿Qué preguntas, hermano? La respuesta es sí. Y Él está ahora mismo al lado nuestro, porque nuestro Dios es omnipresente, hermanos. Amén. Nuestro Padre Celestial, y nos ama igual que Moisés. Luego me da gusto cuando estábamos más personas, ¿verdad? Y a veces alguien me decía, pastor, siento que soy consentido, consentida de Dios. Le dije, pues no hay texto, pero qué bueno que te sientas de esa manera. Y ciertamente el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Amén. Hermano, ¿qué tanto conocemos a Dios? Si te pido que me describas a tu maestra de primaria, ¿qué me dirías? Me dirías algunas cosas superficiales. Probablemente me dirías, usaba lentes, tenía pelo largo y era medio regañona. Ojo, si te digo descríbeme a tu mamá, ¿qué me dirías? ¿Verdad que la lista sería mucho más grande? Porque la conoces. Descríbeme a Dios, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Comenzó como Salvador y gloria a Dios que Jesucristo es nuestro Salvador, hermanos. Pero después te das cuenta que también es tu proveedor, incluso en épocas pandémicas. Y que el Señor ha seguido siendo fiel, mis hermanos. Después te das cuenta que también es tu doctor. Después te das cuenta que es tu abogado, y hoy que es el día del abogado, gloria a Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No ha perdido un caso y nunca lo perderá. Gloria a Dios por eso, hermanos. Te das cuenta que es tu intercesor.
esta gente que nos dice, mira, es que San Charbel es un buen intercesor. Oh, no, hermanos, Jesucristo es mi intercesor, mi amigo fiel. Él es mi roca fuerte, Él es mi alfarero, Él es mi refugio, Él es mi pastor. Hermano, ¿conoces a Dios? El inmutable, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el santo, santo, santo. Salmos capítulo 103, versículo 7. Este salmo está tremendo, hermanos. Dice la Biblia: sus caminos, ojo hermanos, notificó a Moisés. ¿Recuerdas cuando te dije que recordaras la petición de Moisés? Moisés le dijo, quiero conocer tu camino, quiero conocerte más a ti. Y dice este salmo, hermanos, sus caminos notificó a un individuo, hermanos, a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. El Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente se reveló a sí mismo a un hombre, a Moisés, quien era muy parecido a nosotros. Y esto tiene que darnos un gusto tan grande, hermanos. Moisés tenía pasión, Moisés era un líder, Moisés era valiente, pero al igual que nosotros, Moisés cometió muchos errores. Cuando vio cómo maltrataban a un hebreo, ¿sabes qué hizo? Fue y lo mató, hermanos. Qué bendición que Dios obra, escúchame bien, hermano, en imperfectos pecadores. Esperaba más que un amén, porque si no, no usaría a nadie de nosotros. Amén, hermanos. A veces, como dice este texto, sus caminos notificó a Moisés. Aunque Dios nos habla a través de su palabra, que es veraz, inspirada, preservada, y esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Amén. Muchas veces también por el Espíritu Santo, hermanos, te dice, no hagas eso. Por el Espíritu Santo te dice, no te juntes con esa persona, no vayas por ahí. Y te voy a decir algo muy claro, hermanos. El Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. El Espíritu Santo fortalece lo que dice su palabra. Pero a veces el Espíritu Santo te dice, no hagas eso. Y tal vez todos te pueden decir, pero ¿por qué no? ¿O cómo no lo vas a hacer si todos lo hacen? Y tal vez tú llegas a considerarlo por tratar de agradar a otras personas, para más adelante darte cuenta que la decisión correcta era la que el Espíritu Santo puso en tu corazón, hermano, y en mi corazón. Debemos ser fieles a Dios, sin importar otra persona, hermanos. Me encantó lo que una persona dijo una vez: disculpa si no cumplo con tus expectativas, pero mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Amén. Es nuestra decisión, hermanos, escuchar o no el consejo de Dios. Dos cosas que transformaron a Moisés a pesar de su impaciencia. Y la Escritura le llama el más manso, ¿verdad? Más adelante hablaremos de eso, hermano. Pero lo que más ayudó a Moisés, número uno, fue acercarse a la zarza ardiente, porque él aceptó el llamado de Dios. Y qué bendición por algunos santos piadosos, hermanos, de esta iglesia, que han aceptado el santo llamamiento de Dios a ser fieles al Señor. Pero número dos, hermanos, obedecer la voluntad de Dios. Moisés fue un joven adoptado en la familia de Faraón. Conocía muy poco de Dios. No entendemos por qué Dios lo escogió a él. Muy poco se dice de la juventud de Moisés. Pero qué bendición saber que Dios tenía un plan para su vida. Y así como Dios tenía un plan para Moisés, hermano, te quito toda idea, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para nosotros, hermanos. La única influencia piadosa en la vida de Moisés era su madre natural, la cual por miedo, ¿verdad?, lo puso en una canasta. No vaya a ser que lleguen los soldados y te maten. En un carrizal, lo dejaron en el río. Pudo haber muerto, hermanos. Yo creo que eso fue más duro que la pandemia. ¿Te imaginas una madre dejar a su hijo ahí en el río y soltarlo en medio de los cocodrilos y del sol? Pero cuando Dios tiene un propósito, hermanos, ese propósito se lleva a cabo. Porque de ese río, hermanos, salió el libertador de Israel a través de ese Moisés. Y qué descanso predicar esta noche
sobre un Dios soberano, hermanos. Podemos descansar completamente en Dios. Amén. Después, cuando creció, estaba solo en el desierto. Y pon atención en esta parte, hermanos. Esto es glorioso. Solo y en silencio es cuando conoces más a Dios. Te lo voy a repetir, hermano. Solo y en silencio es cuando conoces más a Dios. ¿Y tendrá usted Biblia, pastor, para eso? Sí la tengo. Y muchas historias bíblicas. ¿Recuerdas cuando Dios apartó a David cuando Saúl lo perseguía y fue cuando escribió la mayoría de los salmos? Y en su soledad fue cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En su soledad encontró quién era su Dios, hermano. ¿Qué tal José? Vendido por sus hermanos, olvidado en la cárcel, pero en esa cárcel dijo: aunque se olvidó de mí el copero del rey, mi Dios nunca se ha olvidado de mí, y ustedes lo intentaron mal hacia mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí solito conoció a Dios. ¿Qué tal Pablo y Silas? Encarcelados y empezaron a cantar: oh, qué amigo nos es Cristo. Y en la cárcel, solos, se dieron cuenta quién era su Dios. Solo es cuando conoces a Dios, hermano. Muchas personas le tienen miedo a la soledad. No. Si tú y Dios están, eres la mayoría. Gloria a Dios, hermanos. Moisés, en Éxodo 20, no tenemos que ir, cuando Dios le dio las tablas de los mandamientos. ¿Cuánto tiempo se quedó arriba? No lo noto muy triste, hermano. Pasó una cuarentena con Dios. ¿Cómo está nuestra cuarentena? No tengas miedo de estar solo. Aprende a conocer más a tu Dios. Aunque Dios no siempre trabaja igual todas las veces, ciertamente tiene el deseo de que cada uno lleguemos al punto de nuestra vida en querer conocer más a Dios y habitar en su presencia, hermano. El salmista lo dijo de una manera tan tremenda: solo en Dios está callada mi alma. Piénsalo, hermano. Durante un corto periodo, aquellos hombres y mujeres fueron separados de algo o de alguien que le importaba mucho. Y solo Dios sabe por qué lo hace, hermanos. Nos separa a una persona, pero normalmente lo hace para que reciba un enfoque más grande de Dios en su vida al ser cristiano. El apóstol Pablo lo sufrió, hermanos, en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, el original diría estiércol, para ganar a Cristo. Y versículo 10, hermanos, a fin de conocerle. No lo conocía, claro que sí, no me detendré en este pasaje, lo he predicado demasiado. Pero su meta más grande no era comenzar otras iglesias, hermano, aunque lo hizo más que nadie. Pero la meta más grande del apóstol Pablo era conocer más a Dios y Jesucristo. Las personas que estudian el universo tienen una idea más grande que nosotros. El cristiano que estudia la Biblia tiene que tener una idea mucho más grande de Dios que cualquier persona allá afuera. Cuenta un libro esta historia, no sé qué tan veraz lo sea, pero me gustó la historia. Se dice, nuevamente, no sé si lo es o no, que Albert Einstein una vez fue a una iglesia y escuchó el mensaje de un pastor, y el pastor estaba hablando sobre la grandeza de Dios, y Einstein se salió y dijo: ese hombre habla de un Dios de una manera tan chiquita, yo que he estudiado el mundo, ese hombre tiene que estar equivocado, Dios es mucho más grande. Y siempre que hablo de la grandeza de Dios, hermanos, cualquier predicador tiene que sentirse tan corto de Dios que es tan grande, hermanos.
A veces uno pasará por momentos difíciles, por desiertos, pero es ahí donde debemos encontrar y conocer más a nuestro Dios. ¿Te imaginas cómo se sintió Ruth cuando perdió al proveedor de su hogar? Su amigo, su esposo, su compañero, y le añades que se mueren sus hijos. Hermanos, qué difícil fue haber perdido su esposo de Ruth. Y en medio de esa situación tan difícil, hermanos, en Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Fíjate, hermano, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabes dónde se refugió Ruth en la muerte de su esposo? Bajo las alas, hermanos, del Todopoderoso. ¿Dónde te albergas tú, hermano? ¿Dónde te proteges tú con las oleadas y las dificultades que tiene la vida? Ruth encontró su consuelo en Dios. Ruth conoció más a Dios. Dios, hermanos, fue fiel a Ruth. Ruth fue fiel a Dios y Dios la bendijo de tal manera. Conocemos el resto de la historia. Se casa con Boaz, le da un hijo de Moab a la realeza. Otro mensaje para otro día. Pero Dios tiene su plan, hermanos. Y en ese plan es necesario momentos muy difíciles, y que en esa situación tan difícil, hermanos, mantengas tu mirada solo en Cristo. Y una vez que la tengas ahí, cuando todo está bien, hermanos, y acuérdate de esto, hermanos, cuando se acabe toda la pandemia, recuerda que fue Dios. Pero que en estos días crezcamos y deseemos conocer más a Dios, y que siempre nos mantengamos de esa manera, hermanos. Ruth se pudo ver amargado, lo hizo Noemí, amargada. Se pudo ver apartado, lo hizo Orfa, pero decidió ser fiel y encontrar su consuelo en Dios, conocer más a Dios y cómo Dios la bendijo, hermanos. Cuando tu vida está consagrada a Dios, Él puede tomar la tragedia más grande, la pérdida más grande, hermano, y usarlo para su gloria. Velo en José, venlo en Ruth, velo en Cristo. Toma tiempo con Dios, hermano, para que te notifique sus caminos, como lo dice con Moisés. Tal vez alguien pueda pensar al escuchar este mensaje: ¿será que puedo conocer más a Dios? ¿Será que Dios me puede usar a mí? Y yo puedo asegurarte que Dios te puede usar a ti más de lo que tú piensas. Tal vez tú dices: es que tampoco puedo hacer yo por Dios, y no te quito ninguna duda, casi nada podemos hacer para Dios. Pero yo no te predico de lo que tú y yo hacemos para Dios, yo predico de lo que Dios hace a través de nosotros. Y ahí, hermano, no hay límites, porque no se trata de ti. Y hoy entendí, hermanos, que esto no se trata absolutamente de mí, sino de Dios a través de la vida de sus hijos, hermanos. Y ahí no hay límites, hermanos. Gloria a Dios por eso. Simplemente venlo en Moisés. ¿Cómo es posible que un niño en el río, olvidado, aventado en el río, llegara a ser el libertador del pueblo de Dios y de Israel? Si lo quieres ver de un ámbito histórico, liderar a 2 millones de personas para cruzar el desierto. No sé, esa historia no cuadra si no le metes a Dios, hermano. Velo en Saulo, un perseguidor de la iglesia, y se convirtió en el que fundó más iglesias y escribió la más parte del Nuevo Testamento. Si tan solo nos entregamos a Dios y nos entregamos a conocer más a Dios, te digo una frase que decía Spurgeon: este mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Dios. Spurgeon le añadió: yo quiero ser ese hombre. ¿Y por qué no le añades tú, hermano? Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que busca a Dios, que es usado por Dios. Existe una diferencia entre los caminos y los actos de Dios, hermano. Moisés se convirtió en un testigo de muchas cosas que Dios hizo a través de él: la zarza, abrir el mar rojo, pero también aprendió los caminos de Dios. No solo nos baste ver a Dios obrar, que es una bendición, pero que nos baste conocer ese Dios que hace cosas en nuestra vida, hermanos.
No fijes tu mirada en la lluvia, fíjala en la nube. Fíjala en Dios, hermano, no en lo que Dios hace. Moisés vio cómo el Señor dividía las aguas del Mar Rojo, cómo sus enemigos eran muertos y azotados, hermanos. ¿Te imaginas la escena? Faraón venía con todos sus cabellos y la ira santa de Dios cayó sobre los enemigos y los mató a todos en el río. Hermanos, Moisés vio a Dios obrar. Me encanta el cántico de los redimidos después de hacerlo. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, dice Éxodo 15, 1 y 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Fíjate lo que dice en el verso 2 del cántico, Éxodo 15, 2. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y por eso todos debemos cantarle a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es bueno, es nuestro Padre y es digno de suprema alabanza, hermanos. Pero, ojo, el hecho de ver cosas grandes de parte de Dios no significa que conozcas a Dios o conozcas sus caminos. Te voy a dar un ejemplo para que sea más entendible. En un tiempo en la familia se enfermó una persona y hermanos, ¿cómo oramos por ella? Y fuimos, le dijimos, hermanos, Dios obró de una manera tan especial que se levantó de la enfermedad. Y después le dices, mira, ¿quieres algo con el Señor? Acercarte un poquito. Sus caminos notificó a Moisés y a sus hijos sus obras. Hay personas que pueden ver las obras de Dios y no ver a Dios. Nosotros debemos buscar ver a Dios. Y es todo, hermanos, para nosotros. ¿Qué más podríamos buscar, tener? Hermanos, el Dios del universo notificó sus caminos a Moisés. El Dios del universo desea tener una comunión contigo, conmigo. ¿No te parece algo tan formidable, hermano? Algo con lo cual hablamos con tanta ligereza. ¿Caminaste hoy con Dios? Como si te comiste otros tacos. ¿Te das cuenta de la grandeza que tenemos de caminar con Dios, hermano? Y que la mayor parte de los cristianos no lo hacen. Cuando Moisés mostró su interés por la zarza, te lo voy a repetir, cuando Moisés mostró su interés por la zarza, Dios le habló. Muestra interés, hermano, muestra interés en la iglesia, en tu devocional, al escuchar tu palabra y Dios te va a hablar. Estoy 100% seguro que este libro que tengo en mi mano esta noche es más importante que la zarza que ardió. Dios te puede hablar de una manera más clara aquí que de la zarza que le habló a Moisés, hermano. La palabra profética más segura. Se acercó con un deseo y Dios le habló. Dios nos dé cristianos que se acerquen a este santo libro para que Dios le hable y Dios te hablará, mi hermano. Sus caminos notificó a Moisés. A veces hay tanta indiferencia para las cosas del Señor, hermano. O decimos, ya escuché el mensaje de la mañana, ya fue suficiente. No, hermano, no es suficiente ni el de la mañana y en la noche. Debemos leer nuestra Biblia cada día. ¿Recuerdas a María de Betania? ¿Recuerdas a aquella mujer que se sentó a los pies de Jesús? ¿Te imaginas pasar tiempo a los pies de Jesús, hermano? Jesús le dijo, solo una cosa es necesaria. Vayamos a Lucas 10:38. Todavía me quedan 40 minutos. Y ahorita aterrizo, no se preocupen. Sé que ya va a empezar su novela. Dice la escritura, hermano, Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, hermanos, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, fíjate lo que hizo,
sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, hermano. Aquí tenemos su palabra. Dice la Biblia, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿verdad? Nadie se va a sentir identificado, no se preocupen, hermanos. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Te tiene muy preocupada esto del virus, Marta. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas, hermano? 2, 3, 5. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte, pastor? Pasar tiempo escuchando la palabra de Jesús, hermano. Conociendo más a tu Dios. Jesús dice que María escogió la buena parte. Tú y yo tenemos tantas metas, tantas preocupaciones y tantas ocupaciones que nuestra vida refleja más a Marta. Estamos afanados, estamos turbados y hasta métele medrosos. O con miedo significa. ¿Y qué hizo María, hermanos? Ahora, Jesús no quiso desalentar a Marta. Entendía el deseo que tenía. Era un buen deseo. Quería alimentar a Jesús. Un buen deseo. Marta estaba distraída con cosas necesarias, hermano. Cosas necesarias. Pero no entendía lo más importante. A veces tú y yo decimos: tengo que hacer esto y esto. Si me sobra tiempo, leo mi Biblia. No hemos entendido de qué se trata la vida cristiana, hermano. No te estoy diciendo que no tienes que tener algo de Marta, pero necesitamos pasar tiempo en su palabra. Y después levántate y hagamos todo lo que necesitamos. Decía una persona: entre más ocupado estoy, más tengo que orar. Dios nos dé esos cristianos, hermano, que antes de salir de su casa diga: no voy a salir de mi casa si no he leído una porción de mi Biblia. Y tenlo por costumbre, hermanos. Yo no salgo de mi casa si no leo la Biblia. Primero lee la Biblia, hermano, después salte. Primero lo primero. Guarda esta frase, hermano. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Ahí te la dejo para que la publiques en Facebook, hermano. No entendía la importancia de estar con Jesús, hermano. No es que no era importante lo que hacía, pero era más importante estar con Jesús. Su trabajo, su servicio era muy importante, pero en balance Dios dijo que era la buena parte. Nuevamente, no es que la otra fuera mala, sino que estar con Él es la mejor. ¿Cuántas veces somos como Marta, hermanos? Ocupados en buenas cosas. ¿Sabes que yo como pastor de la iglesia no quiero preocuparme más por la iglesia que por el Dios de la iglesia? Si yo no tengo cuidado, hermanos, mis preocupaciones pueden ser de la iglesia. No. Mi prioridad es Dios. Y Dios se ocupa de la iglesia. Tu prioridad no es tu familia. Tu prioridad es Dios. Y Dios se ocupa de tu familia. Tu prioridad no es el trabajo, es Dios. Y Dios se ocupa de tu trabajo. Dios nos dé cristianos que sean cristianos y busquen a Dios, hermano. ¿Cuándo comprenderemos Mateo 6:33? Esto me encanta, hermano. Aunque María no era una de los 12 apóstoles, era una seguidora de Cristo y decidió voluntariamente pasar tiempo a sus pies. Escúchame bien, hermanos, esto que te estoy predicando no es exclusivo a un pastor o a las personas involucradas en la obra de Dios de tiempo completo o para los jóvenes del instituto, es para quien quiera. Y Jesús te espera mañana y nos espera cada día para que pasemos tiempo en lo más importante, hermano. No podemos permitirnos no pasar tiempo en lo mejor y tener a Dios en poco. Píntala del color que quieras, hermano. Esa es la realidad. Es ahí de donde proviene nuestra fortaleza y ánimo para enfrentar los desafíos de la vida.
Unos cuantos textos y termino, hermanos. Vayamos a Salmos 29:11, dice la Biblia: Jehová dará poder a su pueblo. ¿Quién dará poder a su pueblo, hermanos? ¿Tu fuerza? Hermanos, es muy pequeña. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. No busques la paz, busca a Dios y Dios te da paz, hermano. Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te da fuerza, hermano. Debemos de llegar a la conclusión que Dios es la fuente de todo, hermano. Y que lo más importante como cristianos es conocer al Dios de la Biblia. Buscar su reino, hermanos, primeramente. Y que no sea un cliché o una frase que suena bonito, sino que en tu corazón, hermano, tú digas: mi prioridad es Dios. Mi prioridad es buscar el rostro de Dios. Todo lo demás es secundario. Busquemos a Dios cada día. Proverbios 8:17, mira lo que dice. Proverbios 8:17 dice la Escritura: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, busquemos a Dios. Dice la Biblia: buscadlo en cuanto está cercano. Ese era el deseo de Moisés, hermano. Regresamos a Éxodo 33:11. Fíjate lo que dice este texto. Éxodo 33:11, dice la Escritura. 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés. Hermanos, qué texto, hermano. Comenzó en la vida de Moisés, hermano. Se acercaba a la zarza y decía: tengo miedo, me quito el calzado. Después, ¿sabes qué dijo Moisés? Yo no puedo, soy un tartamudo. Le dice Dios: ¿y quién le dio la boca al hombre? Después le dice Moisés: pero estoy solo, yo no puedo hacer la obra solo. Órale pues, te mando a alguien más. Más adelante su petición era: quiero conocerte, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Después dice este texto: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué relación, hermanos. Esta es la meta, hermano. ¿Para qué, pastor? Para que cuando lleguen los problemas, porque te quito toda duda, esto no es la iglesia de la prosperidad, van a venir problemas, van a aumentar tus desafíos aún más de lo que lo están, las tristezas serán profundas, pero te vas a dar cuenta, hermano, que Dios es todo lo que necesitas, hermano. Dios, ¿y qué más, pastor? Hermano, es una grosería y blasfemia pensar que es Dios y algo más. Solo Dios, hermano. Solo Dios. Dos cosas pidió Moisés: conocer tus caminos, conocerte más. Pasó de ser un tartamudo solo a conocerle. Y miren ahora su petición, versículo 13, leeré del 13 al 18 y ahora sí les prometo que aquí termino, hermanos. Dice la Biblia: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Hermanos, ese no era el Moisés de Éxodo 1, hermanos. ¿Cómo Dios lo transformó? Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Ya no solo tus obras, porque esas se las mostró en el 3 y en el 14. Te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca. Quiero conocerte más. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Leeré hasta el 18. Y él dijo: ese es Dios, hermano. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, que nomás nos dé el Señor el verso 14, hermanos, tenemos de sobra el resto de nuestra vida. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, hermano. Ya no era tartamudo, ya no era estoy solo, ya simplemente era: si estás conmigo es todo lo que necesito. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros?
que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Fíjate, hermano, te he conocido por tu nombre. Hermano, Dios conocía a Moisés por su nombre. Entonces dijo, mira qué oración de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Necesitamos algo más, hermanos. A Moisés no le fue difícil estar en una montaña 40 días, hermano. ¿Podríamos tú y yo estar en una montaña solos 40 días? ¿Su presencia nos bastaría? No había televisión, no había internet, no había comida, solo estaba Dios en el monte, hermano. Para Moisés sí era suficiente, lo es para nosotros, hermano. Tú y yo ya estamos más desesperados que nada en esta cuarentena, Dios dándonos de comer, con internet, porque evidentemente la tienes al estar escuchando este mensaje, con su palabra, hermanos. Y fíjate esto, hermanos, Moisés no tenía toda su palabra, ahora Dios le hablaba, pero no tenía toda su palabra, hermano. Nosotros tenemos toda su palabra y a veces la tenemos en poco. Y nos quejamos nosotros, hermano. Algunos tienen miedo de entregarse completamente a Dios, pero no he conocido a uno solo que haya dicho: ¿cómo me arrepiento de entregarle toda mi vida a Dios? A la fecha no conozco uno, hermanos. ¿Podrías, hermano, rendirte completamente a tu Dios esta noche y decirle: te ruego que me muestres tu gloria, Señor? ¿Puedes notificarme tus caminos? Señor, quiero conocerte más. Dios ayude, hermanos, y que todos en nuestra vida cristiana lleguemos a esa conclusión. Quiero conocer más a mi Dios. Y si ahí llegamos, hermano, llegamos a donde Dios nos quiere. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comience a tocar, Dios nos dé cristianos, hermanos, que no sea suficiente escuchar un mensaje el domingo en la mañana, que queramos más. Y no estoy hablando de solo otro mensaje el domingo en la noche, sino cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Hermano, ¿estás leyendo tu Biblia cada día? ¿Meditas en sus promesas? Ahora, no es que Dios no nos llene, Dios nos llena, pero queremos más. Dios nos llena, hermano. Dios nos llena de todo en todo, dice Efesios, hermano. Pero queremos más, hermano. Háblame más de Cristo, dice el bonito himno. Sus caminos notificó a Moisés y a sus hijos sus obras. No es suficiente con ver sus obras. Hay inconversos que han visto sus obras, pero no lo conocen a Él, ni siquiera son salvos. Dios nos dé cristianos, hermano, que anhelen más a Dios. Que digamos como el salmista, hermanos, y lograr entenderlo, porque creo que no lo entendemos. El hecho de decir: mejor es tu misericordia que la vida. Y esto es algo, hermanos, que Dios va haciendo de nosotros poco a poco.